se decide en primera instancia llamar a este Congreso Interdisciplinario, ya que entendemos que la carrera de Pedagogía en Castellano debe expandirse a todas las disciplinas del saber. Además, consideramos a las áreas de nuestra carrera, ya sea educación, lingüística y literatura, como elementos transversales de todo conocimiento. Ya considerado este primer elemento, se desea homologar, en cierto modo, el primer Congreso Interdisciplinario que se efectuó el año pasado. Cabe mencionar que este Congreso fue de menor magnitud, duró solo un día, con 3 mesas de ponencias y que fue financiado con 20.000 pesos aproximadamente. Actualmente este segundo Congreso durará 3 días, hay 25 ponencias y 5 conferencias. El financiamiento es sustancialmente mayor y lo más importante, hoy en día somos más los estudiantes que estamos detrás de todo esto. Nuestro primer Congreso se llamó Interdisciplinario porque se conjugaban las 3 áreas fundamentales de nuestra carrera. En esta segunda instancia nos expandimos mucho más y en este sentido decidimos, dentro de las primeras reuniones, hacer este seminario en torno al mediático tema de los 40 años del golpe militar en Chile y ver cómo este hecho histórico configura en cierto modo la estructura de Chile actual en múltiples ámbitos. Nace allí el fundamento de reunir diferentes perspectivas y ángulos de la memoria chilena de los últimos 40 años, desde el golpe militar hasta la actualidad, con el fin último de congregar el mayor espectro de visiones. Con el paso del tiempo, se han ido incorporando compañeros a las distintas comisiones de trabajo, que son la base fundamental de este segundo Congreso. Además del financiamiento institucional, nos es necesario también señalar el carácter autogestionado de la presente instancia, ya que en paralelo a la ayuda del DAE y el Departamento de Literatura de Pedagogía en Castellano, todo ha sido organizado por estudiantes en su parte operativa, ya sea difusión, buscar fondos, contactos académicos, auspiciadores, organizando peñas, vendiendo desayunos, etc. A modo de cierre, universidad, palabra proveniente del latín universitas, compuesta de uni, uno, y vertus, vuelto, girado o convertido. En este sentido, arguimos de que universidad es una vuelta hacia uno mismo. Estamos aquí para conocernos desde nuestra propia interioridad hacia la interioridad del otro. Quisiera hacer hincapié en esta última apreciación. Toda esta instancia está dirigida a nuestros compañeros y compañeras. Siempre fue la idea ígnea que mandó la CIEN que surgiera un espacio donde la principal premisa sea compartir y crear y no comprar y vender. Que este, compañeros, sea el germen de una gigantesca planta que nos dé el fruto de la unión, de la controversia y el debate. Sean todos ustedes bienvenidos. Compañeras y compañeros, profesores, profesoras y todos quienes se han presentado en este primer bloque de nuestro segundo Congreso Interdisciplinario Memoria y Perspectivas a 40 años del golpe en Chile. A continuación, daremos inicio a 3 ponencias consecutivas haciendo converger distintas miradas en torno a un eje temático en particular, el cual hemos denominado Discurso cultural y contracultural durante la dictadura militar en Chile. Las ponencias que escucharemos enseguida presentarán diversas visiones respecto al enfrentamiento entre el escenario cultural construido desde el golpe militar y durante la dictadura frente a la contraoferta estética, artística y cultural levantada por aquellos y aquellas que buscaron resistir el régimen pinochetista. Para ello, tenemos aquí presentes las exposiciones elaboradas por Cristóbal Vergara y Sebastián Morales, profesores de castellano de nuestra misma universidad, pero de la sede de San Felipe. Su ponencia se titula Ucronía, propuesta, divergencia y deslegitimación. Felipe Palacios, estudiante de tercer año de nuestra carrera, Pedagogía en Castellano, organizador también de este mismo evento. Su ponencia se titula Monología y dialogismo del discurso en Chile, un acercamiento al panorama cultural previo a una sociedad postdictatorial. Y por último, a Ignacio Soto, estudiante de tercer año de Psicología de la Universidad Andrés Bello, cuya ponencia se titula Una visión cristiana evangélica a 40 años del golpe en Chile. Ellos tendrán un máximo de 20 minutos por exposición para luego dar paso a una ronda de preguntas por parte del público a cualquiera de los expositores. Lo dejamos por lo tanto con las ponencias, no sé si en el orden que lo dije o ahí mismo como ustedes quieran, y muchas gracias.
¿Sí? ¿Se escucha? Primero que todo, muy buenos días. Antes de empezar la ponencia, quisiera agradecer esta instancia que se dio, ¿verdad? Para, sobre todo nosotros, estudiantes de San Felipe, ya la misma carrera, y además la instancia que la propuesta fue abierta. ¿Ya? Era necesario tener algún grado de experticia, algún grado de experticia académica, ¿verdad? O algún grado de bagaje en esto. Solamente debíamos mandar un paper y valía el filtro para poder ponerlo. Creo que agradecemos bastante eso, porque eso, una vez ya dentro del campo laboral, lo vimos bastante evidenciado. Me explico, nos pedían experiencia para trabajar, pero nos daban trabajo. Ya acá no se surgió lo mismo si no hubiese sido abierto. Así que muchas gracias por esta instancia. La propuesta de nosotros se titula Ucronía, propuesta, divergencia y legitimación. Desde una perspectiva de aparente objetividad, al discurso de la historia le ha sido conferido un título de ciencia. Sin embargo, sus propuestas son impugnables desde el momento en que se revelan en estas una serie de mecanismos de subjetivización que evanescen en sus planteamientos. La Ucronía, como texto estético, permite el enfrentamiento, tratamiento y purgación de los episodios promovidos por la historia, alimentándose de esta y permeándola con una serie de materiales que la desenmarcan del imperio del poder. Así, se permite la Ucronía el cuestionamiento de la geografía, que considera rebatible, ofreciendo una construcción del pasado desde la posibilidad de la variación estética, afirmando así la existencia de un pasado de certezas imposibles. Lo que nosotros vamos a intentar explicar, lo que se va a dar a conocer dentro de nuestro texto, va a ser responder a ciertas interrogantes, como por ejemplo, ¿quién o quiénes asignan veracidad al discurso histórico? ¿Por qué la historia se hace creíble un 100%? ¿Ya? ¿Quiénes le confieren ese estado de ley, ¿verdad? Ese estado de certeza y pureza del 100%? ¿Cómo se asigna esta veracidad? ¿A través del tiempo? ¿A través de las personas que construyen el discurso? Si consideramos que la propuesta o que la historia es una realidad que se construye gracias al lenguaje, por medio del texto, ¿es posible su análisis por medio de una teoría textual? Sabiendo que la historia es un texto, ¿se puede analizar desde otro punto de vista? ¿Podemos analizar la propuesta por la historia de la misma forma que lo propuesto en otras construcciones textuales? Y por último, podemos considerar variables textuales, como por ejemplo la literatura, de manera similar a cómo consideramos la historia. ¿En qué momento, verdad, dejamos de hablar de historia y pasamos a literatura? ¿O en qué momento dejamos de hablar de literatura y pasamos a historia? ¿Qué proceso asigna la legitimidad de los relatos? La pregunta intenta plantear el problema de la veracidad de los discursos y de los rituales que desde ellos y hacia ellos se dirigen. La pregunta también implica reflexionar acerca de unos saberes que oscilan en torno a nociones institucionalizadas, refrendándose en su incorporación al mito de la nación por medio de programas educativos, la repetición y su consecuencia de sedimentación incansable a través del rito de la efeméride. Se perpetúan en esta dinámica los ideales y los proyectos de nación, a través de una memoria que se oficializa y que ciertamente posee márgenes y vacíos. Así se erige una versión de los hechos tamizada de varios filtros que median en el discurso de la ideología, quedando silenciados los fragmentos de las otras verdades. Hasta aquí lo que queremos plantear es cómo el discurso se vuelve cierto, es decir, de qué forma el discurso se va a transformar en una veracidad, de qué forma la historia va a ser 100% verdadera. Esto no es más que la expresión de la cuestión planteada por Foucault hace años posteriores, pero que plenamente está vigente en este momento, de realizar una arqueología de la memoria nacional. Cito textual: el ejercicio del poder crea perpetuamente saber e inversamente el saber conlleva efectos de poder. Algo que Foucault lo analizó, ¿verdad? Y dijo, el saber es poder y viceversa. El poder es saber. La idea de poder saber se manifiesta entonces como una regia respuesta frente a la pregunta antes planteada. Más aún, queda vigente el problema de las otras voces. Frente a la falta de una tribuna judicial que le permita la legitimación, la ficción ofrece la posibilidad de la emisión de aquellas otras voces. Se hace cargo de los vacíos, de los silencios y las deudas que la historia no se permite tolerar. ¿Cómo saber entonces
en este sentido, desde el poder de la historia, nos puede presentar falencias. Esas historias que fueron silenciadas, ¿verdad? Alguien se tiene que hacer cargo de ese discurso. Alguien tiene que decir, ¿verdad? Ese fragmento que quedó entre medio, entre fecha y fecha, ese fragmento que quedó entre un historiador y otro, alguien se tiene que hacer partícipe, ¿verdad?, de esa construcción histórica. Pero también la ficción nos permite las licencias de la imaginación, de construyendo el pasado por medio de retazos y fragmentos. La idea, desde la perspectiva de este trabajo, intenta esbozar es la de la práctica de una construcción alterna del pasado, como la expresión de una actitud cínica hacia la legitimación institucional, pero también como la expresión de la crítica con respecto a un universo construido desde el relato, en el que se entraña la objetividad y de donde se filtra la voz monológica de la hegemonía. Así se distingue una voluntad estética al enfrentar la oquedad del pasado difuso y se trasplanta la ideología para reclamar su lugar en la construcción de una historia que oscila en torno a la pregunta: ¿qué hubiese pasado si? El sitio web que en algún momento albergó estos proyectos, ya de un grupo de escritores conocidos como el Freak Power, realiza la siguiente descripción de este trabajo. Invitación es a reescribir la historia. Esta invitación no carece de cierto tinte reivindicatorio, siempre sometidos a una interpretación, invención y relación de los hechos históricos hecha por los poderes. Esta vez queremos introducir un virus de confusión en el organismo perfecto y prístino que nos inoculan los establos de la pedagogía. Esto fue rescatado del blog de Baradit hace un par de años atrás. La cita es el deseo de la incorporación de una nueva discursividad en el aparato de validación de la nación. Este deseo es la detonante de la escritura de la ucronía, término que pasaría a describir, ¿verdad?, que dícese de la literatura que especula sobre mundos alternativos, en los cuales los hechos históricos se han desarrollado de forma diferente como la conocemos. Este término fue acuñado por Charles Renouvier en el siglo XIX, en su obra Utopía e Historia. Así como la utopía es lo que no existe en ningún lugar, la ucronía es lo que no existe en ningún tiempo. En términos generales, este género rayano entre la historiografía y la ciencia ficción permite la especulación en torno a la reconstrucción de un pasado en el cual las variables han sido alteradas. Desfilan en estos relatos otros vencedores, otras batallas, otros regímenes y, en fin, artificios estéticos alimentados de las posibilidades que la historia brinda. El gesto de la ucronía hacia la historia no es menor. Su carácter verificable ha significado que a la historia le sea conferido el título de ciencia. Por lo tanto, se ha visto sacralizada en el acervo de los discursos que operan en torno a la construcción de la realidad. Sin embargo, esta misma historia se ha visto sometida también a la crítica de quienes la consideran una forma discursiva más, una metanarrativa destinada a seleccionar, justificar y conmemorar los hechos de un segmento étnico genérico de la sociedad. Se relaciona con esto lo planteado por Lyotard a la propuesta de una pérdida de la fe en los relatos de legitimación y el consecuente nihilismo que ahí se desprende. Pero, en un nivel epistemológico, la propuesta ucrónica se hace cargo de las limitaciones que la historia se ha autoimpuesto en cuanto a la forma de abarcar el pasado. Continúo yo. Para explicar algunos conceptos teóricos en relación a las vinculaciones que podemos establecer entre el texto literario y el texto histórico, nosotros basamos nuestro análisis en lo que plantea Hayden White. White es un historiador y filósofo estadounidense que propone un análisis metodológico de la historia en busca de la consideración y del rescate de lo que la historia realmente es. En palabras de White, la historia es ficciones verbales análogas a la literatura. Básicamente lo que intenta responder White es la pregunta: ¿qué es primero, el lenguaje o la realidad? En el caso de White, lo que él hace es interpretar el pasado como una construcción hecha a partir del lenguaje. El pasado es inapreciable, ya pasó, es imposible volver a reconstruirlo. El lenguaje le da validez a ese pasado, nos construye a nosotros como lectores y receptores de ese pasado la apariencia de verdad, la apariencia de concretitud. Luego, dice White que la historia se vale de tres principios básicos en su performance de relación del pasado: la explicación por la trama, que tiene que ver con la forma o los principios que utiliza el historiador para poder darle cohesión a la historia, cómo él, a través de un relato, tiene la posibilidad de poder tomar hechos que son aislados para darle una cierta continuidad. Otro principio tiene que ver con la argumentación, cómo el historiador va a justificar ciertos hechos históricos.
Y por último, la implicación ideológica del historiador en torno al hecho que él está relatando. De qué forma el historiador critica o se abanderiza con ciertos lineamientos ideológicos que él está desarrollando dentro de su texto. Ciertamente, se manifiestan en estas formas de abarcar el relato histórico variadas formas de subjetividad. Mas el primero de estos principios, lo que tiene que ver con la trama, resulta revelador, ya que la explicación por la trama se relaciona profundamente, en palabras del propio White, con las distinciones propuestas por Northrop Frye en cuanto a los posibles esquemas de una narrativa, que son novela, tragedia, comedia y sátira. Esto evidentemente se refiere a la construcción de la historia como un relato, una narrativa que busca construir una realidad por medio del lenguaje, como estaba diciendo recién. De esto se desprende que la historia como ciencia se va a difuminar en una infinidad de filtros que tienen que ver con la imposibilidad de la objetividad, primero que nada, la dependencia que la historia tiene con respecto al lenguaje para poder construir la realidad, la narratividad de la historia, considerar que la historia es un relato y como relato necesita ser acomodado siguiendo ciertos principios estéticos, etc. Estos filtros evidentemente van a ser filtros que van a difuminar la realidad que está siendo retratada, van a evanecer el objeto de estudio de la historia, presentando una propuesta del pasado que va a estar velada, pero que va a ser simplemente eso, una propuesta, un artificio que va a ser presentado como una verdad, pero que no es una verdad. La construcción histórica del pasado amerita el ejercicio consciente o inconsciente de ciertos mecanismos cercanos a la literatura que imposibilitan afirmar que un texto histórico sea más que una propuesta. Ciertamente, el historiador selecciona, jerarquiza, diluye u opaca ciertos elementos de la relación del pasado en virtud de la exaltación de otros elementos. Volviendo a White, afirma que las narrativas históricas son ficciones verbales, tanto inventadas como encontradas, que tienen mucho más en común con la literatura que con las ciencias. Se entronca de esta forma el texto histórico, que es referencial, con una mítica, que es poética, que intenta evadir en pos de la construcción de un relato con apariencia de verdad y objetividad, pero que ciertamente es imposible objetivizar. Básicamente lo que estamos contando acá, la historia como fruto del texto no es objetiva, es perfectamente rebatible, es una ficción. La sensación de encadenamiento, de cohesión que tiene la historia es parte de la ficción que promueve el historiador. La ucronía, que es el texto que nos preocupa acá, se hace cargo de los límites que tiene la historia y propone un relato que cuestiona las metanarrativas que dan forma y sentido al mundo, desmarcándose del imperio del poder y escapando a la imposición de las voces oficiales. Porque además de modificar los hechos por todo lo que ya fue señalado, la historia queda alterada también al estar constreñida por la oficialidad y por ser subsidiaria del poder, lo que explicaba en español recién. La historia es una manifestación de poder. Reordena entonces esta historia, la ucronía, va a reordenar los fragmentos del pasado en función de la construcción de una nueva realidad que construye la geografía nacional siempre en función de concretizar un divertimento estético. Quiero citar un texto escrito por Francisco Ortega que se llama "Y si Prat hubiese sobrevivido", que es un extracto de la novela gráfica de 1899. Cito: Arturo Prat Chacón, héroe de la guerra, el hombre que convirtió a la bella Lima en un cráter de cenizas de más de 1 kilómetro de diámetro, el verdugo de más de 1 millón de almas. Tras la guerra, el fin de su matrimonio lo convirtió en un obsesivo del trabajo. En 1883, aprovechando el rango de almirante que le dio la Marina, en un ascenso más político que oficial, se hizo cargo del Departamento de Investigaciones Oceánicas de la Escuela Naval. En el texto que acabo de citar, la construcción heroica que el discurso de la nación ha construido en torno a la figura de Arturo Prat se va a ver dramáticamente alterado. En primer lugar, sobrevive al combate naval de Iquique y a la guerra. Va a emprender posteriormente una serie de expediciones científicas a través del Océano Pacífico. Se va a embarcar en la conquista de la Antártida, navegando sobre un buque de vapor llamado Leviatán, y va a fracasar en su misión, falleciendo toda la gente que lo acompaña, quedando perdido en la Antártida. Luego de su rescate, asegura que la expedición ha encontrado las ruinas de una civilización maligna, anterior a la humanidad. Por lo tanto, ve este relato de la mitología creada por Lovecraft, con sus héroes malditos y sus demonios indecibles. Y no lo olvidemos, todo esto construido desde las ruinas que tiene la historia. Considerando lo anterior, de más está decir que la ucronía no es solo historia contrafactual. Para aclarar un poquito el concepto, historia contrafactual es una práctica que realiza el historiador, que básicamente es homóloga a la ucronía. La historia contrafactual se basa también en responder la pregunta: ¿qué hubiese pasado si? El historiador
altera ciertas variables de la historia y crea una respuesta posible en torno a esa alteración. Lo que va a hacer la ucronía un poquito más radical, mediante la licencia que se puede permitir como un texto literario consciente de sí mismo. La ucronía abarca el discurso desde un modo aún más totalizante, integrando en el relato un nivel intertextual tremendamente complejo, donde la mítica se implica con la épica histórica, aderezándose además del pastiche que la circunscribe al aparato teórico de la ficción especulativa. Además, hay profundos elementos ideológicos que entrarían en juego las narraciones ucrónicas, las cuales se relacionan con la voluntad de reestructurar los episodios ya legitimados. Considerando esto, hay que explicar que el narrador, como un sujeto que está mediado por la historia, un sujeto que va a ser un punto de convergencia entre el presente, el pasado y el futuro, se va a aproximar a la ucronía con la intención de dar otra luz a los episodios que ya fueron legitimados, imponiendo las subjetividades sobre los requerimientos ideológicos. Por lo tanto, se permite a la voz narrativa el ejercicio de trasplantar sus propios cuestionamientos ideológicos a los episodios que ya fueron legitimados por la historia, consciente de una épica nacional que es absoluta y completamente impugnable. De esta manera, el pasado se va a reconstruir diluido en la relatividad. Así, en el universo de los discursos, el histórico se va a emitir con intenciones de verdad, pero se construye desde el artificio, desde un proceso de narrativización que lo subjetiviza y posiciona al mismo nivel que las otras ficciones. Su necesidad de legitimación científica, estoy hablando de la historia, implica que renuncia a las funciones de un texto estético, apelando a nuestra sensibilidad, quedando disponible el espacio de la sensibilidad para la reflexión acerca del pasado. Aparece entonces, frente a esta carencia, la ucronía como propuesta de enfrentamiento, reflexión y purgación del pasado, tan ficcional como cualquier otra propuesta, y posicionándose a nivel de la historia desde la posibilidad. Cito otro texto ya para empezar a cerrar, que está escrito por Álvaro Guisama, se titula Villa Grimaldi. Dice así: Villa Grimaldi, la antología de cuentos que publicó Augusto Pinochet durante el gobierno de Allende, es un hiato destacable en su producción. Las razones son varias. Por un lado, venía a romper el silencio en que se había asumido el autor desde principios de la década de los 50. Segundo, señala su compromiso con el gobierno de la Unidad Popular. Y tercero, daba muestras de una versatilidad de estilos y un aprendizaje de las técnicas narrativas inaudito en un autor de su edad. La idea es que con esta cita quede patente la forma en la que la ucronía va a alterar, mediatizada por la ideología del pasado, dando un reacomodo basado en los propios cuestionamientos que el narrador tenga con respecto al hecho histórico. Así, la historia queda impugnada en la emisión de un discurso que se emite desde la variación, desde una alteridad con respecto a la oficialidad. La ucronía, en síntesis, constituye la propuesta de una historia posible como solamente la literatura podría proponerla, desde el compromiso, desde la catarsis y desde la evasión, pero también desde la convicción de un pasado de certezas imposibles, que es un elemento que la historia ha olvidado. Frente a la imposibilidad que tiene la historia de abarcar el pasado de manera objetiva, esta evidentemente se emite como una ficción. La literatura viene a reafirmar esto, emitiendo su propia verdad a sabiendas de las posibilidades que la misma ficción va a otorgar. Gracias. Muchas gracias.